¿Rusia quiere recuperar Alaska? Estoy segura que a través de las redes sociales habrán encontrado esta noticia, que Rusia ha considerado que la venta del territorio de Alaska a los Estados Unidos fue ilegal y que estaría por reclamar este territorio de nuevo. Algunos medios de comunicación están difundiendo un comunicado en ruso para acompañar precisamente un titular impreso que sugiere que el presidente Vladimir Putin está diciendo que la venta de Alaska fue ilegal y que quieren recuperarla. Sobre todo en un momento en el que, digamos, la situación entre ambos países no es la mejor, que no son o no están en buenos términos, así que prácticamente ponen en riesgo la seguridad tanto de los rusos como por supuesto de Estados Unidos, y ponen en alerta a absolutamente todos. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un nuevo decreto que estaba relacionado con las históricas propiedades inmobiliarias de Moscú en el extranjero. Una medida interpretada por expertos en geopolítica como un movimiento de revancha por las sanciones en el conflicto con Ucrania. Ese decreto, firmado por el presidente a finales de la semana pasada, asigna fondos para la búsqueda, registro y protección legal de propiedades rusas, incluidas algunas propiedades en antiguos territorios del Imperio Ruso y la nación soviética. Este es el comunicado que están compartiendo a través de diversos medios de comunicación, a través de diversas cuentas y sobre todo en esta famosa red social X. ¿Por qué necesitan compartir esto? Porque, digamos, están tratando de hacer que los ciudadanos tengan mucho miedo de lo que pueda intentar el presidente ruso Vladimir Putin en temas relacionados precisamente con llegar a una guerra con Estados Unidos. Este es el documento que están compartiendo, por supuesto, en ruso, y acusando precisamente al gobierno de este país de intentar invadir Alaska. Esta es la intención: asustar a los ciudadanos y decirles que el presidente ruso Vladimir Putin intenta invadir Alaska, porque entre las propiedades que se están tratando de defender se incluye Alaska, franjas de Europa Central y Oriental, grandes zonas de Asia Central y partes de Escandinavia. El Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores de Rusia y la empresa de gestión de propiedades extranjeras de su administración presidencial tienen la orden de llevar a cabo el trabajo y también de encontrar, registrar y proteger la propiedad en cuestión. Se cree que desde el verano pasado, un asesor del Kremlin, Oleg Matveyev, demandó la recuperación de los territorios, esto como compensación por las sanciones impuestas por Estados Unidos a las que se enfrenta Rusia desde el inicio de la guerra. El principal dirigente encargado de la evaluación de las propiedades rusas en Alaska es Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma rusa y un hombre de extrema confianza del presidente ruso Vladimir Putin. Este decreto, firmado por el Kremlin, generó malas interpretaciones en varias partes del mundo, incluyendo al propio Estados Unidos. Alaska ha sido el estado número 49 de Estados Unidos desde 1959. Sin embargo, el territorio perteneció a Rusia hasta el año 1867. En dicho año, el Imperio Ruso vendió a Alaska a Estados Unidos por $7.2 millones. Rusia y Alaska solo están separados por el pequeño estrecho de Bering, que tiene una anchura de unos 85 kilómetros nada más, que es lo que separa precisamente a Estados Unidos de lo que sería Rusia. El detalle de esta información es que es falso. Rusia no tiene ni la más mínima intención de tomar el control de Alaska. No quiere tener problemas con Estados Unidos. Ellos lo han dicho en diversas ocasiones.
Para tener un poco de contexto, fue el emperador Alejandro II del Imperio Ruso el que vendió a Estados Unidos 1.518.800 kilómetros cuadrados del territorio que hoy compone precisamente el estado de Alaska, el más extenso de este país norteamericano. Para el momento en el que se realizó la venta, el Imperio Ruso atravesaba por un momento complejo. La derrota de la guerra de Crimea dejó una pronunciada crisis financiera con una alta inflación en este país. Los bancos rusos quedaron de hecho al borde de la insolvencia, que llevó a que fueran suprimidos y asumidos por un banco estatal. Además, la expansión de los británicos, con quienes se perdió la guerra, los hacía sentir, por supuesto, amenazados. Así que este emperador temía que los británicos se hicieran con el control del territorio de Alaska con facilidad, en una región que no era fácil de defender para los rusos. Para asegurarse de no tener otra derrota, el emperador optó por la venta del territorio, que se selló por estos 7.200 millones de dólares, un precio que resultaría escandaloso más adelante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, digamos que el negocio no era bien visto, no era visto con buenos ojos. Los críticos señalaron al presidente de ese momento, Andrew Johnson, de estar completamente loco por malgastar tanto dinero en esta región que parecía no tener absolutamente nada. Incluso bautizaron la compra como la locura de Seward, por el secretario del Estado que dirigió las negociaciones, William Seward. El tiempo, por supuesto, les daría la razón a ambos. ¿Por qué? Porque 2 décadas después de la venta, Estados Unidos encontró enormes reservas de petróleo en este territorio comprado, que terminaron, por supuesto, eclipsando el valor de la venta al final. Por eso se le ha bautizado a la venta como el error más costoso de la historia de la humanidad. Efectivamente, ahora los ultranacionalistas rusos siempre han lamentado, por supuesto, la venta de Alaska. Han dicho o han hecho campaña para recuperar el territorio vendido a los estadounidenses. Es por eso que llamó la atención de inmediato en los medios de comunicación este comunicado que se había compartido a través de las redes sociales, porque sugerían que Putin estaba declarando la venta de Alaska como ilegal. Un pronunciamiento que en medio de estas tensiones entre ambas potencias genera, digamos, no solo inconformidad, sino también al mismo tiempo podría generar una relación todavía más tensa entre Estados Unidos y Rusia. De conformidad con el artículo 785 del Código de Presupuesto de la Federación de Rusia, se designa la empresa unitaria estatal federal, empresa de gestión de propiedades en el extranjero de la administración del presidente de la Federación de Rusia, como beneficiaria de una subvención proporcionada del presupuesto federal para el apoyo financiero de los costos asociados con la búsqueda de bienes inmuebles de la Federación Rusa. Esto es lo que dice el comunicado. El antiguo Imperio Ruso, la antigua Unión Soviética, el registro adecuado de los derechos de la Federación de Rusia en relación con los bienes inmuebles federales existentes y los bienes inmuebles encontrados de la Federación Rusa, el antiguo Imperio Ruso, la antigua URSS y la protección legal de estos bienes. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto que los medios de comunicación han tratado de utilizar para generar mayor tensiones entre Estados Unidos y Rusia? Es simple. Vladimir Putin asignó un presupuesto para buscar, examinar y defender los bienes raíces que pudieran ser de propiedad rusa en territorios que antes eran de Rusia, de la Unión Soviética o el Imperio Ruso. No se refiere a la situación de la venta de Alaska como tal. No ha calificado la venta como ilegal, mucho menos. De hecho, ni siquiera se menciona la palabra Alaska en todo el comunicado. La interpretación que le dieron los medios fue completamente errónea. Este decreto apenas apunta a que Rusia va a buscar qué propiedades tiene fuera del territorio, pero no incluye Alaska porque esa es una zona vendida legalmente.
No tiene absolutamente nada que ver con lo que se encontró 2 décadas después. El título para el estudio de guerra señaló que no están claros los parámetros de qué constituye una propiedad rusa para Moscú en este documento, pero estos podrían consistir en edificios como embajadas antiguas. Este instituto también dice que el Kremlin va a usar ese discurso de protección de las propiedades para alimentar una narrativa que busca desestabilizar territorios que alguna vez fueron parte de Rusia. No es algo para alarmarse, simple y sencillamente están buscando algún edificio que alguna vez fue embajada rusa y que tenga incluso artículos que pertenecieran al imperio, a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A pesar de no ser algo relevante de fondo, el asunto llegó incluso a la conferencia diaria del Departamento de los Estados Unidos, donde le estaban preguntando al portavoz si esto significaba ya la guerra entre Rusia y Estados Unidos, porque Moscú prácticamente con este decreto estaba declarando que la venta de Alaska era ilegal y que prácticamente esto generaría un conflicto, una guerra entre los dos países. El portavoz del Departamento de Estado, Vendát Patel, fue cuestionado sobre el decreto ruso y Patel, incrédulo ante lo que escuchaba, aseguró que Putin no va a recuperar el territorio de Alaska, porque ni siquiera se imaginaba o estaba en conocimiento de Patel la situación que todos los medios de comunicación estaban divulgando. No va a haber una guerra entre Rusia y Ucrania por Alaska. Eso es más allá de lo obvio. Lo único que intentan es recuperar ciertos artículos históricos de Rusia, nada más. No pueden recuperar Alaska de ninguna forma, porque legalmente lo vendieron con todas las conformidades, con todos los recursos necesarios. Si solo aceptaron estos $7,200 millones, era para en un momento en el que Rusia se encontraba en una situación financiera de forma crítica, entonces tuvieron que aceptar lo que les estaban ofreciendo, y realmente fue Estados Unidos el mayor benefactor, pero no significa que vayan a generar una guerra entre los dos países. Tenemos que tener mucho cuidado con las fake news, porque finalmente este tipo de información es lo que hace que se desarrollen incluso pequeños conflictos o grandes conflictos si vemos precisamente que los involucrados son Estados Unidos y Rusia, cuando se encuentran en un momento de enormes tensiones para ambos países. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte a través de las redes sociales. Incluso diversos medios compartían las noticias, compartían este comunicado de Rusia, que no tenía absolutamente nada que ver con una presunta guerra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.